Buenos días, profesor y compañeros. A continuación voy a hablar sobre la temática de un registro de ofensores sexuales en Costa Rica. Como primer punto, vamos a hablar acerca sobre la revisión del proyecto de ley de, de un registro de ofensores sexuales en este país. Luego vamos a hablar acerca de los principales requisitos que debe tener un registro de ofensores sexuales para cumplir con una política criminal adecuada. También vamos a abordar sobre el punto de vista o lo que solicitó el director del organismo de investigación judicial, es decir, Randall Zúñiga. Y por última instancia vamos a hablar acerca o vamos a responder la siguiente pregunta: ¿qué se puede hacer con los violadores sexuales que reinciden después de haber cumplido su condena? También de esta temática surge una pregunta generadora, la cual es la siguiente: ¿cómo podemos balancear la rehabilitación de ofensores sexuales con el objetivo de proteger o con la necesidad de proteger a la sociedad? Entonces, como primer punto, es importante destacar que un registro de ofensores sexuales, o es importante destacar que la discusión en torno al establecimiento de un registro de ofensores sexuales ha generado un gran debate entre la sociedad y legisladores. Entonces, si el propósito de tal medida es proteger a la población, es crucial abordar esta temática desde una perspectiva amplia que considere los posibles beneficios y las posibles implicaciones negativas de su implementación. Existen algunos aspectos positivos, como son los siguientes. 1. Protección a la comunidad. Es decir, la existencia de un registro de ofensores sexuales en Costa Rica puede proporcionar una herramienta adicional para conocer la presencia de ofensores sexuales o de personas con antecedentes de este tipo de delitos. Así también proteger a sus familiares o proteger a los familiares y a la comunidad. 2. La facilitación de información policial. Un registro centralizado en ofensores sexuales podría facilitar las informaciones policiales al proporcionar una base de datos actualizada y accesible. Una base de datos actualizada y accesible que apoye a la identificación de sospechosos y a la resolución de casos de ese tipo de delitos. También, como existen aspectos positivos, también existen las perspectivas críticas hacia un registro de ofensores sexuales. La creación de un registro de ofensores sexuales plantea una serie de preocupaciones en términos de derechos humanos, ya que podría conllevar a la estigmatización y a la discriminación de personas que ya han cumplido su condena e intentan reintegrarse a la sociedad. Además, esto podría afectar su derecho a la privacidad y a la rehabilitación. 2. Precisión y eficacia de la información. Existe el riesgo de que la información no sea completamente precisa o esté desactualizada, lo que podría conllevar a la información errónea o a la estigmatización injusta de individuos, como lo mencionado anteriormente. Además, el registro no conlleva o no aporta a todos los ofensores sexuales, ya que existen algunos delitos que no son reportados o no son procesados de manera adecuada. También es importante
abordar el tema de ofensores sexuales hacia menores de edad, lo cual es importante señalar lo relatado por parte de la diputada Ivonne Acuña Cabrera y otros diputados con el número de expediente 22.677 de septiembre de 2021 en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, donde dice lo siguiente: los violadores sexuales y los ofensores sexuales hacia personas menores de edad generan grandes secuelas de desarrollo. Entonces, esto quiere decir que este fenómeno genera grandes marcas perjudiciales hacia personas menores de edad, ya sea en su presente o en su futuro de su vida personal. Entonces, si bien es importante abordar esta temática de delitos sexuales, un registro de ofensores sexuales en Costa Rica o la implementación de un registro de ofensores sexuales en Costa Rica requiere de un enfoque equilibrado que tome en cuenta tanto la seguridad pública como los derechos individuales de las personas involucradas. Por otro lado, es importante señalar que dicha ley ha representado un paso crucial hacia la protección de la sociedad en delitos de naturaleza sexual. Sin embargo, para que esta legislación sea justa y equitativa, o sea justa o precisa, es fundamental que esté respaldada por componentes específicos que puedan cumplir con los estándares de una política criminal adecuada. Entonces, esto significa que dicha ley debe disponer de definiciones claras y precisas de lo que constituye un delito sexual. También otro punto importante es que la ley debe incluir un sistema evaluativo de riesgo que permita clasificar a los ofensores sexuales tomando en cuenta su nivel de peligrosidad que representan a la sociedad. También los procedimientos de un registro de ofensores sexuales deben ser transparentes y equitativos, así garantizando el debido proceso y los derechos humanos de las personas involucradas. Otro punto es que la información o el acceso a la información del registro debe estar restringido a autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y a otros ciertos grupos específicos. Es fundamental que la ley disponga o que la ley posea disposiciones que fomenten la rehabilitación y la reinserción de ofensores sexuales en la sociedad. Entonces, una conclusión breve respecto a ello es que dicha ley, para que sea adecuada o para que fluya de una manera correcta, debe incorporar una serie de componentes claves para que así cumpla con los estándares de una política criminal de manera adecuada. Esto debe incluir definiciones claras, procesos equitativos, acceso restringido a autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, un sistema evaluativo de riesgo y la fomentación de rehabilitación y reinserción, como lo mencionado anteriormente. También es importante destacar el punto de vista o lo que solicitó el director del organismo de investigación judicial, es decir, Randall Zúñiga, el cual insistió a los diputados por la creación de un registro de ofensores sexuales. Además, él insistió ante los diputados que este registro no buscaría señalar a las personas de manera pública, sino
que solo sería información para fines de inteligencia. O sea, es un aspecto interesante por destacar. Entonces, a consideración personal, considero que esta acción es importante en el contexto de la seguridad pública y la protección de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque al comprender la situación del país respecto a ofensores sexuales, las autoridades pueden desarrollar estrategias precisas y eficaces que aborden de manera más determinante este tipo de crímenes. Así, además, proteger a las posibles víctimas. Sin embargo, es crucial que estas solicitudes se manejen con sensibilidad y respetando los derechos humanos, así garantizando que cualquier decisión tomada o cualquier acción tomada esté dentro del marco de la ley y protegiendo la privacidad de las personas acusadas. Por última instancia, vamos a responder la pregunta que se hizo en el inicio. ¿Cuál era? Es la siguiente. ¿Qué se puede hacer con los violadores sexuales que reinciden después de que cumplan la condena de haber estado en prisión? La rehabilitación de violadores sexuales es un tema complejo y delicado que genera grandes desafíos a la sociedad en términos de seguridad, justicia y de rehabilitación. Primero que nada, un crimen tan atroz, o cuando una persona comete un crimen tan atroz o tan grave como es la violación y luego reincide después de haber cumplido su condena, es un tema o una problemática fundamental que debe ser abordada de manera integral y reflexiva. Entonces, como es el caso de la joven Juliana Ureña, una muchacha con una vida por delante con sus estudios y desarrollo personal, ella sufrió una gran tragedia por parte de un ofensor sexual, el cual ya había sido condenado a prisión por delitos similares. Y claro, opinión personal, claro que es una peligrosidad que este tipo de personas deambulen de nuevo en la sociedad, como el quien dice, o como se dice popularmente, así de la nada. ¿Por qué? Porque pueden optar por realizar los mismos delitos sexuales, seguir dañando a personas. Entonces, desde una perspectiva personal, considero que la solución a este problema debería involucrar una combinación de medidas preventivas, punitivas y rehabilitativas de una forma severa. Y también, además, los violadores sexuales, después de haber cumplido su condena, deben estar sujetos a un monitoreo intensivo y continuo. Es decir, esto puede incluir aparatos de seguimiento electrónico, visitas regulares con un oficial de libertad condicional y también hasta con pruebas de drogas. Entonces, aquí llegaríamos hasta el final del video. Muchísimas gracias por la atención.